Saludos y bienvenidos a Gbyte, tu espacio de transformación digital. En este episodio vamos a estar hablando sobre un comentario que nos llegó recientemente. En uno de nuestros videos más recientes hablamos de inteligencia artificial. Y este comentario nos trae un punto muy particular que tiene toda la razón. Y eran temas que íbamos a estar continuando y que en el video se mencionó de forma leve. La inteligencia artificial en su base es la historia de la tecnología. Literalmente es todo este proceso desde que comenzaron las primeras calculadoras y las primeras computadoras y cómo el ser humano fue creando lenguajes para poder dar comandos a las computadoras y ejecutar a cosas. Y de esa manera fuimos creando pues, las computadoras personales y de esta forma llegaron las laptops y las interfaces donde más personas tuvo accesibilidad a la tecnología. Hasta que llegó un punto en el que estamos hoy, en el que vemos la inteligencia artificial generativa en este caso como magia. Y sí, es como una varita mágica, pero como siempre digo, no lo es. En este comentario yo mencionaba que el proceso por el cual llegamos a la inteligencia artificial es porque hay patrones. Un algoritmo es una serie de pasos que se sigue para completar algo. Y en su base más fácil o el punto más básico, lo que nos enfocamos es en que cuando algo pasa, va a formar una reacción, ¿verdad? Hay un paso, otro paso y así llegamos al próximo punto. El detalle es que hace 30 años atrás teníamos que decir a la computadora explícitamente, si esto pasa, vas a hacer esto. Si esto pasa, vas a hacer esto. Y eso se ve como los principios de los algoritmos. Por eso es que empezaban siendo calculadoras, ¿verdad? Esto por esto es igual a esto. Sin embargo, a través del tiempo y con la habilidad de tener más datos, tuvimos la habilidad de nosotros como seres humanos interpretar esos datos y tomar decisiones sobre ellos. Cuando uno interpreta datos y toma decisiones, hay parte del análisis del razonamiento que uno hace que sucede fuera de la computadora. Sucede en conversaciones, sucede en reportes, sucede en presentaciones. Y es porque nosotros como seres humanos lo analizamos y decidimos en qué nos vamos a enfocar o qué decisión vamos a hacer. Cuando hablamos de algoritmos, existe algo que se llama los algoritmos probabilísticos. Todo es un algoritmo en la vida, pero la parte de la probabilidad, que es una materia por completo en las matemáticas, nos lleva a cómo las computadoras también pueden tomar decisiones. No solamente porque te estoy diciendo que lo hagas de una manera, sino porque matemáticamente se entiende que la probabilidad de tomar una acción en base a un resultado es tal. Y dirán, Gonzalo, eso suena como algo muy complejo. Pero no, miremoslo de una forma más simple. Usualmente en probabilidad estadística, que es la clase que se tiende a tomar, empezamos por probabilidad y luego con estadística. Yo voy a hacer lo contrario. Yo le voy a explicar un poco de la parte de estadística para luego hablar de probabilidad. Cuando hablamos de estadística, estamos diciendo, por ejemplo, 3 de cada 10 personas usan inteligencia artificial, por poner un ejemplo. Si 3 de cada 10 quiere decir que es el 30%. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que tú conozcas a alguien que use inteligencia artificial si usamos esa métrica? Pues la probabilidad es que de 10 personas que tú conozcas, solo 3 la utilicen. Así es como usamos las estadísticas para determinar una probabilidad. Las computadoras hacen lo mismo. Si identifican que usualmente se toma una decisión cuando hay un resultado, va a decir, bueno, pues entonces la respuesta que está esperando esta persona debe ser esta. Por eso en ocasiones la inteligencia artificial te dice cosas que no necesariamente es la que tú harías. Por eso es que se habla de entrenar o calibrar al algoritmo. Porque hay que decirle, no, en mi escenario, en mi contexto, va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, si 3 de cada 10 personas usan inteligencia artificial, de nuevo, ejemplo, y nosotros decimos, mira, pero eso es la población general. Si empezamos a subdividir, quizás encontramos que los boomers, 1 de cada 10. Y los millennials, 5 de cada 10. Y los Gen Zs, 7 de cada 10, por poner un ejemplo. Y la gente con la que yo me voy a topar es Gen Z, pues la probabilidad es que 70% de ellos, porque 7 de cada 10, utilice inteligencia artificial. Pero si me encuentro un boomer, la probabilidad es de un 10. Así que por eso es importante darle contexto a las herramientas, porque le estamos diciendo en base a mi realidad cómo es que voy a comportarme o se puede comportar algo. ¿Ok? Estoy muy seguro que después de todo lo que voy a decir debes estar, ¿what? Porque me perdí con todos los números. Ok, pues voy a dar un paso hacia atrás. El punto de la probabilidad es basado en los patrones de estadística. De nuevo, un patrón de estadística viene siendo, por el ejemplo más simple, es decir,
X personas de cada tanto hacen X cosas. Pues entonces, si eso es lo que va a pasar, si yo me encuentro una persona en la calle, ¿cuál es la probabilidad de que sea? Pues precisamente es el porciento de esa matemática. Ese es el contexto detrás de lo que viene siendo un algoritmo probabilístico. Y por eso es que la inteligencia artificial tiene unos componentes más elaborados, más allá de simplemente un patrón. Pero no deja de ser un patrón. Solamente que en vez de ser muy directo a decir, cuando esto pasa, va a pasar esto, ellos van a decir, cuando esto pasa, o cuando una persona me dice algo, la probabilidad de que ellos quieren que los responda de esta forma es así, por ende debo de hacerlo de esta forma. O sea, es más complejo que esto, pero quiero poner en contexto el tema de que sí, la inteligencia artificial son muchos modelos matemáticos unidos. Y en la historia, lo que ha pasado es que el ser humano es el que toma la decisión y luego lo programa, pero ahora, como lo hemos hecho por millones de veces, ahora la computadora puede tomar la decisión por sí misma y nosotros corregirla o no. Esos son modelos probabilísticos, ¿verdad? Que basado en unas acciones, el sistema puede tomar una decisión porque most likely o probablemente va a querer que sea de esta forma. Y por eso es que la inteligencia artificial te responde de forma genérica en unos casos y entre más específico tú le pidas que sea, entonces empieza a cambiar sus modelos para llegar al punto que tú le estás solicitando. Si quieres que nosotros te expliquemos un poquito más de esto, ¿verdad? O nos podemos elaborar, le decimos a producción que ponga un poquito más de imagen, un poquito más de cosas, así que no se preocupen. Eh, Nos comprometemos a eso, así que aquí en GI siempre estamos buscando explicarles y darles contexto de las realidades detrás de la tecnología. Por eso es tu transformación digital. Nos vemos en el próximo episodio y será hasta la próxima.